Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la lección número 7 de esta serie Santiago, una fe en acción. El tema el día de hoy será Controla tu lengua y la base bíblica está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este día que nos permites conectarnos para seguir aprendiendo más de tu palabra. Por aquellos que están con su grupo de vida presencial, aquellos que están en línea, aquellas personas que nos siguen en casa, permite que tu palabra hoy hable a nuestra vida. Espíritu Santo, trae el rema que tienes para nosotros y llévanos a vivir nuestra fe de una manera práctica en el día a día. En el nombre de Jesús, ponemos esta clase en tus manos. Amén. Una pequeña lengua, un caos grande. El tema de hoy lo estaremos basando en el capítulo 3 de Santiago, de los versículos 2 al 12. Estaremos leyendo algunos versículos ahí. Interesantemente, Santiago comienza haciendo una declaración, afirmando una realidad humana. Nadie es perfecto. Todos fallamos mucho, dice Santiago. Otra versión dice, porque todos ofendemos muchas veces. Nadie es perfecto, todos fallamos. Pero Santiago enfoca en particular un problema, el pecado de la lengua. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Palabra, lo que decimos, el pecado de la lengua, podríamos llamarle así. De hecho, como dice Santiago, si alguien logra controlar su lengua, demuestra que se ha convertido en una persona madura, perfecta, capaz de dominar todo su cuerpo, de dominar todos sus deseos y pasiones. Si uno puede controlar su habla, no debería encontrar dificultades en practicar también el dominio propio en otras áreas de la vida, dice MacDonald. Pero la verdad es que controlar nuestras palabras, controlar lo que habla nuestra boca, lo que dice nuestra lengua, no es fácil. Por eso Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Incluso si lo analizas, Santiago está diciendo, todos ofendemos. No dice, ustedes ofenden. Todos fallamos mucho, todos ofendemos mucho. Todos podemos caer en este pecado de la lengua. Y pone 3 ejemplos para ilustrar este problema de una pequeña lengua que provoca un caos grande. El caballo. Santiago nos habla del caballo. Es un animal fuerte, formidable, valiente, grande. Pero ese animal tan grande es gobernado por un freno. Si has visto, es un hierro, un fierro que se le pone en la boca de lado a lado, y con ese pequeño fierro el jinete puede controlar al caballo, decirle por dónde ir, por dónde no. Un animal grande, formidable, fuerte, es gobernado por un pequeño freno. Nos habla también de los barcos. Estos barcos grandes donde caben muchas personas y toneladas de equipaje y carga, son gobernadas, dirigidas también por una pieza que es muy pequeña en comparación, el timón. Otro ejemplo es cuando una pequeña chispa puede incendiar hectáreas enteras de un bosque. Una pequeña chispa, no se ocupa tanto, una pequeña chispa que cae en la maleza, que cae en la hierba seca y puede comenzar un fuego que se va a extender hasta incendiar hectáreas enteras de bosques, reduciéndolos a cenizas, arrasando todo a su paso, árboles, casas, animales. Seguramente has visto en las noticias estos incendios forestales catastróficos que se producen en algunas regiones del mundo provocados por una chispa. Estos 3 ejemplos nos hablan de cosas grandes como un caballo, como un barco, como un bosque, que pueden ser afectadas por algo pequeño, un freno, un timón, una chispa. Algo así pasa con la lengua. Relativamente es un miembro pequeño del cuerpo. Tenemos brazos grandes, tenemos nuestra cabeza, el pecho, pero la lengua es
un pequeño miembro que sin embargo de repente alardea de grandes cosas, de repente puede decir tantas palabras que tienen efectos que a veces ni siquiera nos podemos imaginar. Un autor que se llama Curtis Vaughan resume esto: la lengua puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, puede alentar al abatido, puede consolar al sufriente, puede confortar al moribundo o puede aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar a naciones al borde de la guerra. Fíjate todo lo que pueden hacer las palabras que decimos, lo que nuestra lengua dice, todo lo que puede causar. Puede, positivamente hablando, instruir, alentar, consolar, animar, bendecir. Pero por otro lado puede aplastar, lastimar, herir, destruir, incitar a odio. La lengua entonces puede ser un instrumento de bendición o puede ser un instrumento de terrible destrucción. Después de entender el increíble poder que tiene la lengua, quiero que como grupo puedan platicar respecto a lo siguiente. La lengua tiene influencia para lo bueno y lo malo. Comenten como grupo ejemplos o experiencias al respecto. Pero Santiago no se detiene ahí. No solamente nos habla del gran impacto que puede tener la lengua. En el versículo 6 dice lo siguiente: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy fuerte lo que dice Santiago en el versículo 6. Nos enseña que si no tenemos cuidado, que si dejamos que la lengua, que nuestra boca, que nuestras palabras fluyan sin pensar, sin sentir, que hablemos lo que nos venga a la mente en el momento, que dejemos salir nuestra ira, que dejemos fluir las palabras sin meditar en sus consecuencias, si no tenemos cuidado, nuestra lengua puede ser un fuego fuera de control que incendia y destruye todo. Así como veíamos respecto a la chispa que incendia un bosque, una palabra nuestra puede causar un fuego fuera de control. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos algo y no medimos las consecuencias y de repente esa frase, esa palabra empieza a crear un fuego descontrolado? Le dijimos algo a nuestra pareja y se hizo un problema tremendo. Dijimos un comentario respecto a una persona y no medimos las palabras y de repente se hizo ya un chismesote, se tergiversaron las palabras y demás, porque puede ser un fuego fuera de control que destruye todo. Pero también dice Santiago, es un mundo de maldad. Algo que revela la mundanalidad que hay en el corazón. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que aún como cristianos seguimos batallando con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestro corazón pecaminoso, influenciado por el mal. Entonces nuestra lengua puede ser dominada por nuestra naturaleza pecaminosa y se convierte entonces en un mundo de maldad que revela lo oscuro de nuestro corazón, que puede contaminar, corromper todo nuestro cuerpo y toda nuestra personalidad. Cuando dejamos que la lengua tome control, cuando dejamos que nuestra carne, que nuestra naturaleza pecaminosa se exprese, se deje fluir a través de nuestra lengua, podemos convertirnos en personas realmente malvadas. De hecho, Santiago termina afirmando que la lengua puede ser inflamada por el infierno.
lo que da a entender que Satanás mismo es el que enciende la lengua. El enemigo es la fuente, la raíz del pecado de la lengua que tanto daño puede hacer a la persona, a su familia, a la iglesia y a toda la sociedad. El enemigo de repente usa nuestra lengua, inflama nuestra lengua, pone en nuestros labios palabras, expresiones que lastiman, que hieren, que aplastan a otras personas. ¿Cuántas familias destruidas por palabras maldichas? ¿Cuánta división y pleitos puede haber incluso en una iglesia por malos entendidos, por las palabras mal empleadas? Santiago dice que el hombre ha podido aprender a domesticar animales, serpientes, seres del mar, aves, bestias, pero dice que aunque hemos aprendido a dominar, gobernar el mundo, crear tecnología, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Otra vez esta idea del principio, todos fallamos. Aunque la humanidad ha avanzado en domesticar animales, en crear tecnología, en más y mejor educación, mejores infraestructuras, la lengua sigue siendo nuestro talón de Aquiles. La lengua sigue siendo ese miembro de nuestro cuerpo que no podemos dominar y que puede lastimar y herir a otras personas. La lengua del hombre es inestable, desdeñosa, inquieta. Además está llena de veneno mortal. Quiero que puedan comentar como grupo respecto a esta afirmación que hace Santiago. ¿Por qué será que nos cuesta tanto controlar nuestra lengua? Comenten como grupo. ¿Sabes? El problema de la lengua no solo es para la gente que no conoce a Dios, los que están en el mundo separados de Dios. Santiago nos confronta aún como cristianos. Dice: con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Es un problema también para nosotros como cristianos, que alabamos a Dios y le decimos eres bueno, eres santo, pero después maldice a otras personas hechas a imagen de Dios, lo cual es incongruente. Ahora, a lo mejor digas, es que yo no digo groserías, yo no digo maldiciones, pero de repente ya en el coraje, de repente en el mal humor del día, decimos cosas que pueden lastimar. Eres un tonto, nunca entiendes nada, es inútil hablar contigo, eres un inútil, eres un tonto. Con esa misma lengua que estamos diciéndole a Dios eres bueno y eres fiel, de repente le decimos a nuestros hijos tontos. De una misma boca, de una misma fuente, dice Santiago, es incongruente. ¿Cómo cantar y alabar a Dios y después insultar, maltratar o decir chismes de alguien? Esto no debe ser así, dice Santiago. Comentario Mundo Hispano dice: es una incongruencia moral que de una misma boca salga la bendición y la maldición. Así como una fuente de agua, en un manantial, no surge agua amarga y dulce a la vez, así como una higuera no puede dar aceitunas ni una vid higos, así deberíamos ser los hijos de Dios. Que nuestra manera de hablar y usar la lengua sea constantemente buena y honre al Señor en todo. No podemos decir bendiciones y maldiciones a la vez. Tenemos que permitir que nuestra boca hable palabras que reflejen que somos hijos de Dios. Santiago no solamente señala el problema que puede causar nuestra lengua, sino que con esta confrontación nos motiva y nos reta a ser más cuidadosos en el uso de nuestra lengua. ¿Qué podemos hacer entonces para
tener cuidado y mejorar en nuestra lengua, quiero proponerte algunas cosas. Primero, hablar menos, oír más. Santiago ya nos había advertido desde el capítulo 1, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Alguien dijo que no en vano tenemos 2 oídos y una sola boca. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Necesitamos aprender a poner freno a nuestras palabras y pensar bien lo que vamos a decir antes de hablar. No decir lo primero que se nos venga a la mente, no decirlo sin filtros, pensar. Lo que voy a decir va a edificar, lo que voy a decir es prudente. A veces nos metemos en problemas solitos por decir las cosas sin pensarlas. A veces estamos escuchando, nuestra pareja nos está diciendo algo y ni siquiera dejamos que termine de hablar y ya respondimos, ¿no? Ya estamos peleando, ya estamos reclamando. ¿Y por qué me dices eso? Pero si tú fíjate, escucha antes de hablar. Habla menos, escucha más. Segundo consejo, evita la vanidad. Santiago aquí dice que la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua puede presumir, la lengua puede ser orgullosa, puede fanfarronear, puede mentir, con el fin de hacernos quedar bien ante los demás. A veces por querer encajar en un lugar, a veces porque las otras personas están hablando de sus logros y yo no quiero quedarme atrás, entonces empezamos a inventar, a exagerar, a presumir. Pero la Biblia es clara. Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Seamos humildes. El único que merece realmente la gloria es Dios. Estamos en una sociedad muy dada a presumir los logros, a decir yo he trabajado, he estudiado, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, estos son mis títulos, me los he ganado. No deberíamos seguir lo que nuestra cultura orgullosa, presumida, a veces nos quiere imponer. Tenemos que ser humildes porque así nos enseñó Cristo Jesús. Número 3, hablar palabras de bendición. Nuestra boca dice bendiciones, pero a veces también maldiciones, dice Santiago. Y te decía, puede ser que ya enojado de repente todavía se te sale alguna grosería, hay que tener cuidado con eso. Pero a veces son malas expresiones o a veces frases que lastiman, que hieren. No necesito decirle una grosería a mi hijo, a lo mejor con que le diga, ¿por qué no eres como tu hermano? Aprende a tu hermano, él sí es un buen hijo. Esa frase puede lastimar, maltratar, dañar su corazón. Con nuestra boca podemos maltratar y lastimar a las personas que nos rodean, por eso es importante cuidar lo que decimos. Efesios 4:29 dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Lo que digo es bueno, es útil, edifica, estimula, dice Pablo. ¿Recuerdas que habíamos visto? Hay que pensar lo que vamos a decir. Y si esto que voy a decir no es bueno, no es prudente, quizás mejor no lo digo. De nuestra boca no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos cantar y alabar a Dios y después de adorar a Dios salir y lastimar, insultar, maldecir. No. Aparte, hay que recordar lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que estamos diciendo siempre son cosas negativas, chismes, quejas, eso es lo que hay en nuestro corazón. Cuando notemos eso, es momento de decirle, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a que mis palabras ya no sean quejas, chismes,
malas palabras, que yo pueda decir cosas buenas, útiles, de bendición a los demás. Y por último, deja que Dios tome el control. Santiago es muy severo al señalar que a veces Satanás mismo es quien enciende nuestra lengua. Satanás usa nuestra lengua como un instrumento para lastimar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, y nosotros ni cuenta nos damos. Por eso, en lugar de rendirle el control de nuestra boca al enemigo, tenemos que rendírsela a Dios. Decirle: Señor, mis manos son tuyas, mis pies son tuyos, mi corazón es tuyo, mi boca es tuya. Dirige mis palabras. Me encanta la oración que hace el salmista: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor. Salmo 19:14. Que las palabras de mi boca sean de tu agrado. Señor, toma control de mis labios. Ayúdame a controlar lo que digo, a no hablar sin pensar, a no hablar en la emoción del momento, a aprender a escuchar, a decir cosas que edifiquen, a no hablar palabras orgullosas, sino ser humilde. Ayúdame, toma el control de mi lengua, y si lo que voy a decir no es de edificación, Señor, ayúdame a cerrar mis labios. Que Dios tome el control. Porque si el enemigo toma el control, nuestra lengua se convierte en un fuego que incendia y destruye todo. Por el contrario, si Dios toma el control, nuestra lengua puede ser un instrumento de bendición para edificar, para traer vida, para bendecir a las otras personas. Qué hermoso sería que en lugar de lastimar, dañar, nuestra lengua sea un instrumento en manos de Dios para bendecir a las personas que nos rodean. Pero no son todas las cosas que podamos hacer. Hay más cosas que podemos hacer para que nuestra lengua pueda ser un instrumento de bendición. ¿En qué otras formas podemos aplicar la enseñanza de Santiago a nuestra vida diaria? Comenten como grupo. Vamos a terminar esta clase pidiéndole a Dios que nos ayude y que tome control de nuestros labios, de nuestra boca. Señor, gracias por esta clase que aprendimos el día de hoy. Santiago nos ha confrontado con el grave problema de la lengua. Si no tenemos cuidado, en verdad que nuestras palabras pueden ser un instrumento para lastimar, herir, dividir, dañar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo. Señor, en cuántos problemas nos metemos a veces por no tener control de lo que decimos, de lo que nuestra lengua dice. Perdónanos, Señor. Hoy nos has confrontado que la manera que hablamos, las palabras que decimos, también reflejan la fe que tenemos. Ayúdanos a que nuestras palabras sean de edificación y de bendición. Toma control de nuestros labios. Ayúdanos a ser más conscientes de las palabras que decimos, para que nuestras palabras, en lugar de ser un fuego de destrucción, sean un instrumento de bendición para edificar a las personas que nos rodean. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.